Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe, sí. Miren, para el día de hoy vamos a continuar con algunos sistemas electromecánicos y vamos a ver algunos de los ya hidráulicos para ya casi terminar el curso. Y aquí la pregunta ahora es, ¿cómo les fue en modelado? ¿Ya les dieron su tercera evaluación? Sí, ya, prof. Ya nos dieron la evaluación, profe. ¿Cómo les fue? Pues bien, creo que pasaron todos. Maya, así es, Maya al final eh, pone de 7 para arriba. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? ¿Revisó lo que entregaron? ¿Quién sabe? Pero raros los que reprueban con él, ¿eh? Ahí lo malo es que pues muchos alumnos se desesperan en el semestre. Ya lo vieron en su grupo, una chica se dio de baja, ¿no? Y fue precisamente por la materia de Maya. ¿Qué pasó con ustedes, Colín, con cantera? Yo sí pasé con 7, profe, al final. Saqué 9 en el segundo y 9 en el tercero. Me ayudó bastante, pues sí, reafirmar algunas dudas que tenía ahorita en el curso que fueron saliendo. Sí, aquí Pero sí, se pero trata. sí hubo muchos, creo que sí hubo bastantitos reprobados. No, sí, con cantera es diferente, porque cantera les había dicho que su especialidad es control. Entonces, pues no media lo que es el modelado con el control y pues él se va directo, ¿no? Y no se apiada. Entonces él ya lo ve más desde el punto de vista control y piensa que el alumno no sabe modelar porque ella quiere aplicar el control, pero está mal. Al final de cuentas, pues con cantera pues hay que estudiar, ¿no? Porque al final de cuentas los temas que él proporciona los sube de nivel y si no traen bases, pues olvídense. Y ahí está el resultado, ¿no? Al final de cuentas. ¿Quién más? ¿Algún Al que otro? sí, Ajá. del que sí no sé, ¿no sabe usted nada de Eric, prof? Ya he visto que tampoco se conecta al curso ni nada. No, no sé nada de él, pero había estado entregando sus tareas porque me había estado mandando mensajes, pero no sé cómo le fue. Oh, ya, porque él también estaba con cantera, pero ya tampoco supe. Como no contesta los mensajes, pues no, no sé. Le voy a mandar un mensajito a ver qué me dice. Ujú. ¿Y con Navarrete cómo les fue? ¿No hay nadie de Navarrete por acá? ¿Con Pino? Ya apenas nos entregó calificaciones. ¿Sí? ¿Cómo les fue? Pues creo que agarró Creo que parejo. todos sacaron 10. ¿Puro 10 parejo? Sí, Ah, son Puro 10, buenazos. profe, por la plaza. Esas son buenas. Con puras transformadas de la clase, ¿cierto? ¿Eh? sí, la pura verdad, pura Bueno, transformada. La plazo inversa y ya. sí, sí, al final de cuentas, en esta semana estuve recibiendo muchos mensajes de mis mismos alumnos que tenían clase con Navarrete. Eran recursadores ellos y pues prácticamente se desconectaron. Porque a ellos les dije, a algunos, si les va bien en el primer parcial, los exento. Eran como 6 chavos, pero solamente 3 les fue bien en su primer parcial. Los exenté con un 8, pero ya no vinieron. Entonces ellos me estuvieron escribiendo, me estuvieron diciendo que sinceramente con Navarrete habían visto cosas muy básicas y pues querían aprender. Le dije que estábamos en el curso y por qué no se habían inscrito. Pues como se desconectaron, pues se les hizo fácil. Ya pasé, me desconecto y ahora ahí están las consecuencias. Lo mismo con Pino pues ok, todos sacaron 10, promedieron a lo mejor un 8 o 9, pero de bases no lleva nada. Entonces pues ahí les encargo a los chavos que quieran aprender, pues próximamente abriremos el presencial, porque para ese también ya tengo varias gentes interesadas. ¿Sale? Bueno, pues vamos a darle continuidad y vamos a resolver un ejercicio que les dejó de tarea su profe, no recuerdo si fue Pino o Maya, les dejó Nos este lo ejercicio. descubrimos a nosotros en el primer parcial, creo. ¿Quién es ese Pino? Pino nada más les dejó la parte del electroimán o del solenoide, que de Ah, hecho sí, cierto. fueron a una práctica, ¿no? Algo así.
Nos dejó el circuito y luego ya sacamos el mecánico, pero la verdad no le explicó nada. No Y nos explicó nada. pues ya es le llaman sistemas híbridos, porque es electro y mecánico. Entonces, este fue uno de sus terceras evaluaciones, ¿no? Terceras tareas, qué sé yo. Y lo recibí por los mismos alumnos, me lo mandan. Me piden ayuda. Vean, la mayoría de los ejercicios que estoy resolviendo en el curso, próximamente los voy a hacer yo, bien documentados, simulados, y van a formar parte de algún problemario para futuras generaciones. Con la idea de que, ya se los había comentado, yo prácticamente ya no quiero dar cursos, pero sí me gustaría que tuvieran los materiales y ahí estuvieran los alumnos. Entonces, todo este tipo de ejercicios, a mí me llegan todo lo que les dejan de tarea, me llega y lo resuelvo por uno o por otro método y lo simulo para comparar las soluciones. Y eso ni lo van a encontrar ni en libros, ni en páginas, ni los profesores se los van a enseñar, ni nada. Si a eso le agregamos lo que es el análisis con los métodos numéricos, no hombre, eso es oro molido, pero para todas las carreras y a todos niveles. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Sabemos que es un sistema electromecánico. Simplemente hay que diseñar la circuitería eléctrica y bueno, el problema les dice, pues es un circuito RL, es una bobina que tiene un solenoide, bueno, el solenoide es el cuerpo del, del sistema y sabemos que tiene una masa interior que está conectada a una masa, pero ya esa masa es mecánica, acoplada con un resorte y fija a la pared. Por lo tanto, son dos tipos de análisis. Lo primero que se analiza pues es la parte eléctrica y para eso hay que hacer una representación esquemática. Entonces, vean, dice que alimento el circuito con VDT, quiere decir que tengo un circuito VDT y es un circuito RL, ¿sí? Y se va a formar un campo magnético, por lo cual va a generar aquí un potencial. Y ese potencial lo voy a representar simplemente mediante un elemento que, independientemente de su corriente mayor o menor, me produce el campo y va a provocar un amortiguamiento y al momento va a ejercer una fuerza a las masas. Y es la función del electroimán. Acuérdense de sus prácticas de física. Algo semejante hacia bueno, eso espero. Entonces se me genera un potencial y lo represento como si fuera un amortiguador, ¿ve? Entonces sabemos que este es R y este es L. Y por aquí circula una corriente. Simplemente analizo el circuito serie, ley de tensiones de Kirchhoff y sería V de T menos R por I menos L de I en dt menos BB es igual con 0. Tengo mi primera ecuación. Y por relación sabemos que BB, ¿quién es? Pues es su constante, la constante del amortiguador por la derivada del desplazamiento. Aquí ya estoy en lo mecánico. ¿Quién es el desplazamiento? Pues cuando yo ejerzo un potencial, se imanta el sistema y va a generar una fuerza. Y esa fuerza va a sufrir un desplazamiento a la masa. Por lo tanto, ya tengo mis dos ecuaciones principales. De ahí me paso a la parte mecánica. Y en la parte mecánica represento a lo que es el mismo amortiguador, que ya lo traigo, represento a la masa del solenoide y represento
a la masa mecánica. Y eso simplemente viene el resorte y viene la pared. Pero aquí se está ejerciendo la fuerza. Ahí está. Esa es mi F de T. Ahí está. Y ahora analizo esta parte de la mecánica. Y en la mecánica sabemos que tengo dos masas. Esas dos masas pues simplemente es la masa del solenoide más la masa mecánica, multiplicada por su segunda derivada del desplazamiento, más el amortiguador por la primera derivada del desplazamiento, más la constante por el desplazamiento. Y eso es igual a F de T. ¿Y quién es F de T? Pues simplemente la F de T, ¿quién se la va a ejercer? Pues por aquí viene una corriente, produce mi campo para ejercer la fuerza y está en función de una constante del campo por su corriente. Esa corriente, bueno, pues la represento con una minúscula, estamos en tiempo. Ahí está. Y es todo lo que tengo que hacer. Lo siguiente que es Laplace. Laplace, recuerden que siempre nos va a salvar de todo. Relaciono mis ecuaciones y vean lo que tengo. B de S menos R por I de S menos LS y S menos BB. Pero BB, ¿quién es? Aquí está. BB es B por la primera derivada del desplazamiento. Ahí está. Igual con 0. Y ahora me voy a la ecuación mecánica. En la ecuación mecánica, M más M por la segunda derivada del desplazamiento, más B, primera derivada del desplazamiento, más K por el desplazamiento. Es igual a F de T, pero F de T es K veces la corriente. Y ya está. Armo mi sistema de ecuaciones I de S y Y de S. Y de S, mi primera ecuación, menos R menos SL. Para Y de S, menos B de S y excitación, menos D en Laplace. Segunda ecuación, I de S. Aquí está, miren, lo paso del otro lado de la ecuación, menos KF. Y de S, pues sería M más M, S cuadrado, más BS, más BS, más K. Excitación, 0. Y ya terminé. Y tengo mi modelo matemático en ecuaciones diferenciales. Si quiero, saco mis variables de estado. Tengo mi modelado en Laplace y directamente con Laplace calculo I de S y Y de S y puedo obtener las funciones de transferencia. Y de S entre B de S. I de S entre B de S. O sea, en el circuito, en el sistema, que voy acá, puedo tener la función de transferencia en la corriente que circula por aquí con respecto a la entrada. Y esa corriente se convierte en una entrada del sistema mecánico al multiplicarlo por su constante, que es esta. Por lo tanto, ahora puedo sacar la función de transferencia del desplazamiento con respecto a la entrada. ¿Sale? Y vean, este ejercicio se aborda también de otra forma. Todos, recuerden que tiene múltiples formas de analizarse. Vean, me llevo mis ecuaciones. Nada más me interesan las ecuaciones. Ojo. Agarro mis ecuaciones
y me las llevo a un diagrama de simulación. Y del diagrama de simulación lo escalo al diagrama de bloques directamente. Ojo. En mi primera ecuación, si yo despejo la derivada, tendría lo siguiente. Di en dt va a ser igual a b dt sobre L menos R en L de I menos B de B, pero B de B es B veces entre L de Y prima, que es lo mismo tener 1 en L que multiplica a B de T menos R, menos R de I. R de I menos B de Y prima. Y esa ecuación la represento en diagrama de bloques. Ojo, quiere decir que yo tengo un punto suma y todo lo que caiga al punto suma lo voy a multiplicar por 1 sobre L. ¿Quién entra? Entra B de T. ¿Quién más entra? Entra. Bueno, me sigo para acá. Si aquí tengo I', la integro y aquí tengo I. Por lo tanto, la I multiplica a la R y la retroalimento. R por I, negativo. Después, por otro lado, va a venir otra constante que es B. ¿Y de dónde va a venir? De Y'. No sabemos dónde está Y'. Vámonos a la otra ecuación. La otra ecuación dice lo siguiente. Y'. Si despejo a Y', tengo esto. Y' va a ser igual a F de T, pero F de T es K veces por I sobre M más M menos B de Y'. Es más, de una vez voy a poner todo entre M. Y' es igual a 1 sobre M más M, que multiplica KF por I, menos B de Y, menos KY. Ahí está. Y ahora esa ecuación dice que tiene dos integradores. Tiene dos integradores. Vamos a ver dónde los coloco. Ahí está. Vean, dice que es un integrador, su salida es Y', su entrada es Y', su salida Y'. Vuelvo a integrar y tengo Y. Y dice mi ecuación que es una sumatoria de ¿quién? KF por I. Quiere decir que aquí va a entrar KF multiplicada por I. Y de aquí agarro I. ¿Qué más? B por Y'. Y' aquí está por B. ¿Con qué signo? Negativo. Más KY. Aquí viene Y. Cabezas. Negado. Y ya nada más me falta esta, miren. Y' entra aquí. Por lo tanto, este se viene por aquí y se conecta aquí. Ya tengo mi diagrama de bloques partiendo de las ecuaciones diferenciales. Simulamos, y aquí voy a obtener mi Y de S. Simulamos, y aquí tengo mi Y de S. ¿Con qué alimento? Con una señal de... Y ahí está. Así
de sencillo, ¿sale? Pueden hacer la representación en variables de estado, pueden aplicar diagrama de bloques, álgebra de bloques y obtener las funciones de transferencia. Pueden aplicar Mason, obviamente pasando el diagrama de flujo de señales, y ya no tienen ninguna limitante. ¿Están de acuerdo? ¿Se hicieron algo así con Maya? ¿Con Pino? Algo así, nada más que Mao nos puso el sistema, nos dijo resuélvanlo y también nos tuvimos que inventar el diagrama y ya no nos explicó nada más. Aquí no hay nada de inventarse. Acuérdense que si tienen las ecuaciones diferenciales, las mismas ecuaciones diferenciales las representan en variables de estado. Simulan con una señal de prueba y obtienen una respuesta. Lo voy a meter aquí a un MUX. ¿Sí? Ahí está mi MUX. Y después el diagrama de bloques, aquí está implementado y simplemente mandan las señales al MUX. Como va a ser YDS la que más se analiza, pues la dejo ahí y ya ponen su osciloscopio. ¿Cómo deben de ser las señales? Idénticas. ¿Sale? Si no son idénticas, rehacemos el problema. Replanteamos. Ustedes ya no están para inventar. Y recuerden, yo se los platiqué desde la primer clase de Maya, que fueron a buscarme al laboratorio. Ustedes entréguenle ahí algo y ni lo revisa. ¿Y qué pasó? Dicho y hecho, ¿sí o no? Confirmo. Así es. La mayoría así son. Bien. Vamos a ver otros casos, pero ya nada más por observación. Detenernos a hacer todas las ecuaciones está de más. Esto se los voy a pasar, recuerden. Ojo. Imaginen este sistema electromecánico. Vean, está interesante el sistema. Alimento, RC, esta C me funciona como una protección o un filtro. Obviamente, pues necesitamos saber qué es un filtro. Entra un inductor porque va a incrementar o va a mantener la energía en el imán. Y ese imán va a provocar que mi sistema mecánico, no sé, puede ser alguna grúa que transporte metales, por ejemplo, y los desplace de un lado a otro. Y alimenta, energiza, carga el peso, lo desplaza, lo suelta. Y ahí está trabajando. Y vean la respuesta de esto. Por pura observación. Ojo. Ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. EDT menos RI1 menos la integral de 1 en C de I1 menos I2. Aquí está. I1 menos I2. Primer malla. Segunda malla. 0 porque no hay excitación. Menos 1 en C de I2 menos I1. Aquí está I2 menos I1. Más LI2 derivada de I2. Más la tensión que se produce en el electroimán. Aquí está. Pero ¿qué pasa en ED? Pues es la constante por la derivada del desplazamiento. Aquí, en la mayoría de los libros, el desplazamiento lo utilizan como X. ¿Por qué en el curso no lo utilizamos como X? Porque la X se puede confundir como una variable independiente de las ecuaciones diferenciales. Recuerden que siempre es dt en dx. Entonces, si yo pongo x, va a ser dx en dx, pues me voy a entrar en un conflicto. ¿Sale? ¿Qué más? Pasamos a la parte mecánica. Y en la parte mecánica, me va a ejercer una fuerza en el sistema. Por lo tanto, tengo mi fuerza más la masa por la segunda derivada del desplazamiento. Más F1, que es la constante del amortiguador, por la derivada del desplazamiento. Más K en XT. Como es un medio más un medio, pues solamente es una K. K por el desplazamiento. ¿Y quién es la fuerza? Pues simplemente la constante en el elemento energizado por su corriente, porque es la corriente 2. Y ya termina. ¿Qué tiene de difícil?
Nada, simplemente interpretar ecuaciones, interpretar leyes, leyes de tensiones, ley de Ohm, elementos que intervienen en el sistema mecánico y la relación con las leyes de Newton, la ley de fricción viscosa y la ley de Hooke. ¿Sale? ¿Están de acuerdo que está sencillo? Siguiente. Otro sistema. Vean. Se ve pesado. Profe, perdón, tenía una duda. Sí. En el anterior tenía una duda. ¿Cómo sería el acople del imán con el mecánico y cómo sería el acople con el eléctrico? Aquí está, mira. En el eléctrico te produce un potencial, pero ese potencial se convierte en lo que es un amortiguador. Porque simplemente cuando tú imantas algo, ¿qué pasa? Ha pasado, no sé si lo han notado, pones un clip con un imán y ¿qué pasa? Tú lo puedes desplazar, ¿estás de acuerdo? Se está comportando como si fuera un amortiguador. ¿Qué tipo de amortiguador? Aquí está, mira. Cuando tienes una flecha, colocas aquí tu amortiguador. ¿Ve? Ese amortiguador B le estás llamando K, que tiene la constante del amortiguador B por la derivada del desplazamiento. Eso es para el circuito, simplemente te ve como un potencial, ¿estás de acuerdo? Que se ve. Y en el mecánico ese B equivale a este. Y ahora en el mecánico la fuerza es una constante, porque esa constante K2 es la de aquí, te va a producir ley de Ohm, K por I. ¿Qué es eso? Pues resistencia por corriente. ¿Cómo la representas? Simplemente tu fuerza, cuando tú imantas, este elemento va a tender a desplazarse, ¿estás de acuerdo? Por eso les decía que hicieran referencia a sus clases de física. Este se va a desplazar. ¿Qué es lo único que los términos que están interviniendo? Uno, es la corriente que circula por el sistema por una constante. Esa constante eléctricamente debe ser la resistencia. ¿Estás de acuerdo? Para este caso es una constante del resorte. Te está generando un resorte. Y ahí está. Simplemente hay que interpretarlos así. Son constantes. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Siguiente. Vean. Tengo un sistema más amplio. Observen, esta parte de aquí es prácticamente el modelo que hicimos en la clase anterior del sistema de corriente directa. Vamos a ver cuál es su respuesta. Vean, primer malla, aquí está la malla. E de entrada es esta, menos E de T, esta E de T, es igual a E de primera ecuación. Este es un amplificador para tener una señal más alta. Segunda malla, ley de Kirchhoff. Primero la relación en el amplificador. ¿Quién es EF? ¿Dónde está? Es esta, EF. EF, pues es la corriente, la constante por su ED, me está generando un amortiguamiento y este va a energizar a este elemento. Por eso está así. Ya está. Segunda malla, EF, aquí está. RF por IF. LF derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ya está. ¿Quién es eje? Me voy para acá. Eje. Se supone que hay una inducción. Aquí hay una inducción. Por lo tanto, eje es su constante por la corriente inducida. Ahí está. Y ahora analizo la otra malla. Eje de T es igual a R por IG. Ahí está.
más EM, que es el potencial que se genera aquí. Y por último, me voy al mecánico. Y en el mecánico, primero, aquí se va a ejercer el par. ¿Cómo se va a ejercer el par? La constante por la corriente que circula por aquí. Es exactamente lo mismo que hice acá. Ahí está. Y ya me paso al mecánico. La fuerza o el par va a ser igual a J veces la derivada de la velocidad angular. O bien pudo haber sido J por la derivada, por la segunda derivada de la posición angular. Aquí es velocidad angular. Más beta veces, aquí está la velocidad angular. ¿Quién es EM? Esta EM, pues su constante por la velocidad angular. ¿Quién es EDT? Que me imagino que es este, porque está influyendo en el mecánico. EDT es A por WT. Son todas las constantes involucradas en el sistema. Lo demás, pasar a Laplace, sacar un sistema de ecuaciones y sacan relaciones salida con respecto a la entrada. ¿Sale? Todos estos se los voy a pasar para que estudien. Y créanme, con estos tienen más de lo que van a ver con cualquiera de sus profesores en cualquiera de sus materias, ya sea modelado, control, lo que ustedes quieran. Viene otro más sencillo. Vean, primer malla. IF es igual a R IF más L derivada. Ahí está. Induce en este elemento y sabemos que la EG es su constante por la corriente de inducción. Ahí está. Me paso la malla. EDG es igual a RA por IA. Es este. Más EM. Ya está. ¿Y quién es EM? Su constante por la velocidad angular. Y aquí se me va a ejercer esa fuerza. Le está llamando MDT aquí. ¿Quién es? Su constante por la corriente. Entonces aquí se me ejerce la fuerza y esa fuerza, ya ve, o sea, es el par en sí. Es el par. Y ahora analizo el sistema mecánico. ¿Quién es? La fuerza o el par es igual a J veces la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición más el amortiguador, que es F. F veces la velocidad angular o la primera derivada de la posición. Y sabemos que la velocidad angular es la derivada de la posición angular. Si derivo W, tengo la segunda derivada acá. ¿Sale? Y se acabó. No hay más en este tipo de sistemas. ¿Dudas? Esos los voy a subir a la Sí, página de todos se los voy a pasar. Oiga, profe, una pregunta. Había comentado que íbamos a ver un tren de engranes. ¿Sí lo vamos a ver? Sí, es el que vamos a ver ahorita. Para Ok. vamos. Vean, para el tren de engranes, en el libro viene la teoría. Sí hay ejercicios de tren de engranes. El tren de engranes con nadie lo ven, ¿eh? Vamos, si no llegaron ni a un electromecánico bien explicado, pues un tren de engranes, olvídense. Les van a decir eso está a otro nivel, pero no. Vean cómo se aborda un tren de engranes. Lo primero que debemos de tener en cuenta, mencioné en la clase anterior que un tren de engranes, pues precisamente son engranajes que están acoplados y recuerden que uno va en un sentido y el otro va en el otro sentido, que es lo que está haciendo la rotación de un eje con respecto al otro. Ahí está en la página, lo tienen en su cuadernillo y lo voy a representar yo así. Tengo mi primer tren de engranes acoplado con el otro tren de engranes. Ahí está. ¿Qué tiene ese tren de engranes? Pues uno tiene una flecha y el otro tiene una flecha. Podemos decir que esta es la entrada y esta es la
salida. ¿Qué se ve involucrado en el tren de engranes? Ojo, yo aquí voy a ejercer un par. Por lo tanto, me va a producir o bien una posición angular, una velocidad angular o un desplazamiento. No, eso no me acuerdo cómo lo definimos. ¿Cómo definimos alfa? Déjenme lo recuerdo. Aquí está. Aceleración. No es desplazamiento, aceleración. Depende cómo lo queramos o qué queramos obtener del sistema. Este primer engrane ¿qué tiene? 1. Tiene número de dientes. 2. Tiene un amortiguamiento según la fricción o el medio por el cual esté acoplado con el otro engrane. Tiene un radio que está en función del número de dientes, el material, etc. Y tiene un momento J. Quiere decir que se comporta como un elemento equivalente a una masa así, como la que hemos estado viendo. El otro, si θ1 va en un sentido, θ2 se va a generar en el otro engranaje, así, θ2. Y este también va a tener un omega 2 y un alfa 2. Aquí 1, 1, 1. ¿Sale? También va a tener número de dientes, va a tener un amortiguamiento con respecto al otro, va a tener su radio y va a tener su masa. Ahí está, J2. ¿Cómo los voy a relacionar? Primer relación. Ojo. El número de dientes del primer engranaje relacionado con respecto al segundo está en función del diámetro. Si uno tiene menos dientes, el diámetro es más pequeño. Si uno tiene más dientes, es más grande. Y así sucesivamente. El perímetro sabemos que es 2pi R1. 2pi R2. Significa que esto lo cancelo y tengo que N1 en N2 es R1 sobre R2. Y a esa relación N1 entre N2 se llama relación de transformación. Desde el punto de vista mecánico. ¿Sale? ¿Y qué característica tiene esa relación de transformación? Ojo, si A es mayor que 1, significa que el par es muy grande, el par es muy pequeño. Eso implica que tengo una velocidad angular mayor. O bien, si A es menor que 1, a menor par tengo una mayor velocidad. ¿Esto dónde lo observan? Cuando ustedes conducen un automóvil y van en una subida, ¿qué es lo que hacen para subir más rápido? ¿Aceleran o bajan la velocidad? Bueno, los que manejan. No, pues no manejo yo, profe. Vean, para tener más agarre, en vez de aumentar la velocidad, tienen que bajar la velocidad para tener mayor agarre. Esa es una relación mecánica que muchas veces cuando no se sabe manejar,
en vez de bajar la velocidad, piensan que al subir la velocidad van a llegar más rápido y es totalmente lo contrario. En una subida, si ustedes aumentan la velocidad, cuando llegan al límite, se les va a ir el auto y por eso pasan los accidentes. Entonces deben de moderar el par para obtener una mayor velocidad, ¿de acuerdo? Más no exagerar con el par y al final se desbordan ustedes. No sé si han visto accidentes de ese tipo. Por ejemplo, yo por aquí por donde vivo hay un cerro donde está una carretera y está la subida. Está muy pronunciada. El problema es que cuando llegas aquí, viene una bajada. Entonces, si aquí nosotros que vamos manejando metemos mala velocidad, al llegar aquí, el auto se va a acelerar y como agarra en bajada y la bajada está en curva, ¡pum! Para acá está el caidero de coches. Al menos se han suscitado, desde que yo tengo conocimiento, algunos 15 accidentes graves ahí. Y es precisamente por esto, por el control de la velocidad en el tren de engranajes. Entonces, por eso es importante saber estos temas. Pero al final de cuentas, estos temas son más de mecánica que de lo que nosotros estamos estudiando. Pero bueno, hay que modelar. ¿Qué más? ¿Qué más? Que el radio 1 por la posición 1 es lo mismo al radio 2 por la posición 2. De ahí que teta 1 en teta 2 es igual al R1, R2 en R1. R2 en R1. Si es R2 en R1, vean aquí, vuelvo a relacionar esta ecuación. ¿Y qué tendría? Si es la inversa, pues sería L2 entre L1. Todas esas ecuaciones debo de tenerlas presentes. Entonces, vamos al ejercicio. El ejercicio, pues simplemente voy a dibujar uno para poner todos los momentos y los pares y los desplazamientos que se presentan en ellos. Ojo, vean, este es un esquema universal y es el que más se utiliza. Ojo, tengo un momento, y ese momento está amortiguado, está conectado a un resorte y el resorte tiene el engrane. Se acopla con otro engrane y ese engrane tiene otra flecha que también está amortiguada. Se conecta mediante otro resorte y se conecta una masa más. A esto se le conoce como primo motor y esto se le conoce como carga del sistema. Identificamos todos sus parámetros. Ojo, aquí voy a ejercer el par de entrada. Me va a producir una posición de entrada. Este es un amortiguador del primo motor y esta es una constante del resorte del primo motor. Aquí me faltó un amortiguador. Por lo tanto, vamos a llamarle un B1. ¿Qué tiene el primer engrane? Sabemos que tiene un J1 y tiene un N1. ¿Sale? Y va a producir una fuerza en este sentido, T1. Por lo tanto,
En el otro engrane me va a producir un par, pero en otro sentido, de 2. Aquí hay N2 y hay un J2. Tengo un B2 y aquí se me va a producir un θ2. Viene un resorte K de la carga. Y finalmente, como se amortiguó más, viene la posición de la carga. Ahí está. Tengo, aquí me faltó pasando el primer resorte, viene un θ. Ahí está. Vean de qué orden es el sistema. Es un sistema de octavo orden. ¿Sí se ve? Cada una de las tetas es una derivada de segundo orden. Por eso mencionaba que este es el más completo. Porque muchas veces, como acá miren el que está en el libro, no presenta ningún resorte. Por lo tanto, solamente hay θ1 y θ2. Pero a medida que voy metiendo elementos, se van a ir generando los momentos, las posiciones angulares, y eso va a incrementar el orden de mi sistema, mejor conocido por ustedes como los grados de libertad. ¿Sale? ¿Qué se hace? Bueno, lo voy a hacer en otra hoja para que lo tengamos fresco. Bueno, lo copio. ¿Vieron trenes de engranes con alguien? No, no vimos No, profe. mecánicos rotacionales. ¿Con el borrego? Menos, profe. Yo solo vi puros tanques. Para allá vamos, los tanques es más fácil. Ahora vamos a ver uno de tanques. Vean. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para la teta de entrada. ¿Qué tengo? Analizamos nuestro diagrama. Tengo un par de entrada y se va a oponer el par de J'. Se va a oponer el par de B' y se va a oponer el par de K'. K'. ¿Sí se ve? Hasta donde está θ1, todo esto es lo que se opone al par de entrada. Por lo tanto, mi ecuación es la siguiente. El T de entrada menos T de J' menos TB' menos T K1 o prima es igual a 0. Y listo. T de entrada es igual, todos son positivos. Ojo, el par en el momento de inercia, recuerden que es J' por la segunda derivada del momento de la posición de la entrada, más B' por la primera derivada de la posición de la entrada, más K1 o Kp, que multiplica y es la diferencia, está entre θ de entrada menos θ1. Y ya terminé. Primera ecuación. Ahí está. Segundo, diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un poco más abajo. Diagrama de cuerpo libre para θ1. Y ahora observen en θ1. θ1, la primero que se opone es
La de entrada es K1, para en K1. ¿Y quién se opone? Se opone TB1, se opone TJ1 y se opone el primer par del engrane. Por lo tanto, sería TK menos TB1 menos TJ1 menos T1 igual con 0. Igual a 0 esto, ¿y qué me queda? Comienzo con los de mayor orden, sería TJ1, por lo tanto, J1 por la segunda derivada de la primera de θ1, más B1 por la primera derivada de θ1, más K1 y K1 ¿dónde está? Vean, ahora estoy del otro lado, que sería θ1 menos θ de entrada. Y por último, menos, bueno, para este caso es más T1. Ahí está. ¿Sí se ve? Listo. Tercer ecuación, diagrama de cuerpo libre para θ2. ¿Qué pasa en θ2? En θ2, vean, se invirtieron las fuerzas. Ahora, hacia arriba, va el par 2, que es este, porque así funcionan los trenes de granos. Y ahora hacia abajo va TJ2, va TB2 y va TK2. ¿Cómo son sus elementos? Sería T2 menos TJ2 menos TB2 menos TK2 igual a 0. Igualo todo a 0, lo paso al otro lado de la ecuación y me queda J2 por la segunda derivada de θ2 más B2 por la primera derivada de θ2 más K2, que ya ahora estoy de 2 a la posición 1, menos T2. Y ya terminé. No, me falta θ3, que es la teta de carga. Diagrama de cuerpo libre para teta de carga. ¿Qué pasa en la carga? Se opone TK2 y ahora viene TB1 y viene TJ de carga. Por lo tanto, mi ecuación queda TK2 menos TB2, TB1, ¿verdad? TB1 no es TB de carga. Bueno, le puse TB2. Le puse TB2. TB2. TB2 menos TB2 menos TJL igual a 0. Igual a 0, ¿qué sería? JL por la segunda derivada de θL más B2 por θL prima más K2 y ahora estoy en θL menos θ2 y ya terminé. ¿Qué hacemos con esas ecuaciones? Pues las paso a Laplace y aquí hago lo que yo quiera. Vean, si lo paso a Laplace, voy a tener un sistema y tendría θ de entrada, θ1, θ2 y θ de salida en la carga. Y ya puedo sacar mis funciones de transferencia. Θ de la salida con respecto a quién? Al par de entrada. θ2 con respecto a la entrada, θ3 con respecto a la entrada y θ1 con respecto a la entrada. Y puedo sacar funciones entre ellas mismas. θL con respecto a quién? Al T1. θ2 o θL con respecto a T2. Y hacer combinaciones entre θ1, θ2, θ3, θ4. Pero de ahí ya no nos detiene nadie. ¿Sale? Pasarlo a Laplace está de lo más fácil.
Pero, ¿qué voy a hacer con ello? Esto es lo más interesante de un sistema acoplado mediante engranes. Ojo. Vamos a hacer una equivalencia eléctrica. ¿Cómo funciona una equivalencia eléctrica para esto? Ojo. Voy a poner las ecuaciones en función de la velocidad angular y me quedaría como sigue. Ojo. T de entrada va a ser igual a JP por la primera derivada de la velocidad angular más la BP por la velocidad angular más K1 o prima o del primo motor, omega 1 menos omega 2. Ya está. Siguiente. 0 es igual a J1 omega 1 prima más B1 omega 1 más K1. Si es K1, ¿verdad? No, es que P. Es que P. Que multiplica a omega 1 menos omega 2. Pero me faltó aquí. El acá es la integral. El acá es la integral. Así. Listo. Más T1. Más T1. Ese T1 ahorita vamos a ver quién es. Siguiente. 0 es igual a J2 omega 2 prima más B2 omega 2 más K2 integral de omega 2 menos omega 1 menos T2. Y por último, 0 es igual a JL omega L prima más B2 omega L más K2 integral de omega L menos omega 2. Recuerden que esto es con respecto de T. Si no lo ponen, los recuerdo. ¿Sale? Y ahora vean. Vamos con la analogía masa-resorte. En la analogía masa-resorte, recuerden que el par es B de T. La L es J. La B es R y la C es 1 en K, o K 1 en C. Y vean, primera ecuación, B de entrada va a ser igual a L' por la derivada de I de entrada con respecto a T, más R' por I de entrada, más 1 en C integral de I1 menos I2 de T. Listo. Segunda ecuación. 0 es igual a L1 derivada de I1 con respecto a T, más B1 y 1, más 1 en C prima integral de I1 menos I2 de T, más, puse muy grande, más, ¿más quién? T1. Y T1, vean, dice que es potencial, por lo tanto le voy a poner B1 de T. Ahorita vamos a ver quién es ese. Listo. Siguiente ecuación. 0 es igual a J2, L2, derivada de I2 con respecto a T, más R2 de I2, más 1 en C2, integral de I2 menos I1 de T, más un B2 de T. Y última ecuación. 0 es igual a
L de carga, bueno, se lo voy a poner en minúscula para que no se confunda, L de L, derivada de IL con respecto a T, más R2 IL más 1 en C2 integral de IL menos I2. Y ya terminé. ¿Qué hago con esas ecuaciones? Vean. Primera ecuación. Ojo, seguimos esta ecuación. Dice que mi B de entrada se asocia a una corriente de entrada. Y esa corriente de entrada dice que está multiplicando a un inductor, a una resistencia, y entre dos corrientes, I de entrada y la I2, es que ahí me falló la nomenclatura, ahorita la pongo otra vez, L, R, y viene un capacitor, I de entrada y I1, aquí está mi, era omega de entrada, me regreso, es de entrada uno, por lo tanto es I de entrada 1. Corrijo, este lo cierro. Ahí está. Primera ecuación. Y sabemos que esta es LP, RP y CP. Para ese caso le pusimos C nada más. Segunda ecuación. Dice que tiene un inductor por donde circula I1. Una resistencia, aquí me faltó ponerle R en vez de B. Y después viene un nuevo capacitor que está entre I1 e I2. Este es uno, perdón, C. No es cierto. Ese CP es el que ya tengo antes. Vean, es este. L1, R1 y el capacitor pues es este, miren, es el mismo, pero ahora está entre I2 menos I1. Aquí I1 menos IE, I1 menos IE, son las puras literales, lo que está mal, más B1 de T, y ese B1 de T es este, miren, B1 de T, es el acoplamiento del sistema mecánico. ¿Cómo se representa? Con un inductor. Y de una vez pongo la otra ecuación, B2. El B2 es un inductor en paralelo, pero en realidad esto es un transformador. Espero que ya sepan lo que es un transformador, sobre todo los que ya llevaron circuitos 2. Y voy al otro lado, L2, L2, R2 y un capacitor 2. Listo. Me paso a la otra ecuación, comienzo con el capacitor, aquí está. Una L, que es L de carga, y al final
la R de la carga. Le llamamos R2. Ok, R2. Y vean, tienen un circuito eléctrico, pero con acoplamiento magnético. Si yo quiero analizar esto por circuitos eléctricos, pues necesito saber acoplamiento magnético. Aquí hay una relación de acoplamiento. ¿Cómo la llamamos? Relación A. ¿Quién es? N1 sobre N2. Desde el punto de vista eléctrico, N1 es el número de espiras o de vueltas que tiene el embobinado de este elemento. Y N2 es el embobinado del otro elemento. Y pensando en Laplace, vean cómo quedaría. Es un sistema, sigue siendo un sistema de... ¿Cuántas mallas hay ahí? 4. 4. Y de entrada, y 1, y 2, este es y 2, y este fue, y de carga, y de carga. Formato. Elementos propios de la malla 1. Ojo, RP más SLP más 1 en SC. La 1 con la 2 menos 1 en SC. La 1 con la 3 y la 1 con la 4 no hay. Excitación, B de entrada en dominio de S. La 2 con la 1 menos 1 en SC. Propios de la 2, 1 en SC más SL1 más R1 más el elemento N1S en Laplace, que es SL, pero para esto es N. N es el número de vueltas. El 2 con el 3, perdón, sí, el 2 con el 3 no hay y el 2 con el 4 no hay. Hasta ahorita. Excitación, no hay. O puedo representarlo con una fuente ahí también. Bien, lo voy a poner. Porque ahí me aparece un B1 de T. ¿Están de acuerdo? B1 de T. Tercera ecuación. La 3 con la 1 no hay. La 3 con la 2 no hay. Propios de la 3 sería N2S más SL de carga más R2 más 1 en SC2. Y la 2 con la 3 con la 4 sería menos 1 en SC2. Excitación P2 de T. Este sería negativo. Ahí está. La 4 con la 1 no hay. La 4 con la 2 no hay. La 4 con la 3 menos 1 en SC2. Y propios de la 4, 1 en SC2 más SL de carga. Y la otra que no era de carga. Más R2. La anterior es esta. Ah, no, sí es L de carga. L de carga. Y la otra es L2. Esta es L2. 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 Y después vamos con los acoplamientos magnéticos. El acoplamiento magnético solamente pasa entre la malla 2 y la malla 3 y se analiza así. ¿Por dónde entra la corriente? Por el signo de polaridad. ¿Por dónde entra la corriente? Por el signo de no polaridad, porque acá está la polaridad. Eso se le conoce como marcas de polaridad. Y se aplica una regla de los signos. Sí, no, significa no. Un no es un menos. Por lo tanto, entre la 2 y la 3 es este elemento, y la 3 y la 2 es este elemento, es menos
la relación de transformación. Ahí está. Menos A y menos A. Y ya tengo mi módulo matemático. Con este módulo matemático aplico ley de Ohm. Por ejemplo, quiero calcular la relación de transformación aquí. Perdón, la función de transferencia. B0 es igual a ¿quién? A I de carga por R2. Y ahora sí, B0 con respecto a la entrada. Si quiero la función de transferencia aquí, BK, vamos a llamarle. BK sería ley de Ohm y L por SL de carga. Y ahora sí, BK sobre la entrada. Y así sucesivamente. ¿Vieron cómo pasamos de un circuito mediante engranes a un circuito eléctrico con transformadores? Y ese transformador implica acoplamiento magnético. Este es el único tema nuevo que deberían de ver en circuitos 2. Acoplamiento magnético. Porque todo lo demás debe haber sido de circuitos 1. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Está interesante? Está, sí, está. Está complejo. No, pues está bueno. Déjenme guardar esto para que no me lo tenga. ¿Qué tema fuerte vieron en circuitos 2? ¿Cómo Pues editar con video Aarón, con Frida? creo que terminamos de ver el temario. ¿Cómo es? Yo siento que igual con Aarón lo más fuerte que vimos fue pues la explicación teórica de fasores y bueno, ese tipo de comportamientos en los circuitos, pero pues así la mayoría de formulazos. Sí, son fórmulas. A mí me sorprendió que les dejó una tarea de corrección de factor de potencia y solamente tenían que aplicar 3 ecuaciones, ¿no? Y se pasa. Ujú, Eso no se hace. sí, Eso no debe ser así. Bueno, pues en el libro hay más ejercicios. ¿Vean? Un ejercicio sencillo. Ese lo pueden pasar al eléctrico. Viene otro, vean, ya con acoplamientos. Y se hace exactamente igual. Viene el esquema del motor. Y viene el esquema del motor acoplado con un engrane. La base pues es el del ejercicio 1. No deben de tener mayor problema. Aquí lo importante es ejercitar. Y bueno, vamos a comenzar con los hidráulicos. Nada más vamos a ver uno pequeño y ahí lo vamos a dejar. No sé si tengan alguna pregunta más. una duda, profe, más que nada con temas. ¿En algún momento de la carrera vamos a ver lo de los filtros? No. No, Bueno, no, sí. no lo vemos nosotros. ¿Tú tomaste curso de transitorios? No. Bueno, filtros como tal no lo vuelven a ver porque se debe haber visto en circuitos 2. Donde les piden filtros es en la siguiente electrónica operacional. Entonces, para identificar los filtros, pues vas a recurrir a circuitos eléctricos y lo tienes que estudiar, así de sencillo. Pero en el libro de circuitos viene. Entonces, si ya tienes el libro de circuitos, lo puedes estudiar ahí sin ningún problema. Ah, ok, profesor, muchas Y ahí gracias. lo que viene es, por ejemplo, lo que decía Cayetano, ¿no? No, pues yo no soy electrónico, no vamos a hacer circuitos con fuentes dependientes, pero resulta que una fuente dependiente es esto. Tienes una resistencia, tienes una fuente aquí, o al revés, o incluso puedes tener dos fuentes así.
tienes una resistencia y otra resistencia. Esto lo voy a borrar. ¿Hicieron ejercicios con fuentes dependientes? ¿Verdad que no? R de entrada, R interna, R de salida. Más o menos así. Y este es un potencial de entrada. Así. Y vean lo que significa esto. Esto en realidad lo metemos en un triangulito y se llama amplificador operacional. Depende de lo que entre aquí. Esto lo mandamos a la tierra. Y este tiene una ganancia con respecto a la entrada. Depende de lo que entre en estas señales, tú vas a tener una salida. Y esa salida se llama 4 cosas: sumador, restador, integrador o diferenciador. Esos 4. Incluso puede ser un seguidor. El seguidor simplemente es una protección. La tensión de entrada aquí es la misma tensión a la salida de aquí. Entonces, ¿para qué necesito esto? Para proteger el sistema. Si hay una corriente de regreso, se quema el dispositivo, pero no se quema la fuente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí a la salida, pues vas a tener distintas señales. Y los amplificadores operacionales para eso me sirven. Para sumar, para restar, para integrar o diferenciar señales. Y todo eso es de electrónica operacional. Y la base son los circuitos eléctricos con fuentes dependientes y los famosos filtros. ¿Sale? Pero eso lo ves en electrónica Operacional, ok. Vale, profesor. Muchas gracias. Bien, vean, para terminar con la clase de hoy, vamos a hacer un ejercicio sencillo de lo que son los sistemas químicos asociados a los sistemas hidráulicos y los sistemas térmicos. Prácticamente es uno de los temas finales, antes de pasar a lo que es identificación de sistemas, que es simplemente interpretar una curva y asociar la respuesta de un sistema con una ecuación de primer orden o una ecuación de segundo orden, hacer una identificación de variables y simplemente decir, ese sistema se va a comportar así, tiene un tiempo tanto o tiene un tiempo tanto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es la base para el control. Entonces, si quisiéramos desarrollar esa parte de identificación, pues sería prácticamente entrar al control. Y eso ya está fuera del alcance de este curso. Por otro lado, la siguiente clase vamos a ver unos ejercicios químicos igual de este tipo y les voy a agregar un tema que les dije que les iba a agregar, sistemas no lineales. Vamos a linealizar sistemas, vamos a calcular puntos críticos del sistema y les voy a poner un modelo no lineal, al menos 2 modelos no lineales. Uno de esos modelos lo ven hasta control 3. Y es un proyecto, al final de cuentas, son proyectos. La mayoría de estos ejercicios que hemos hecho, si ustedes los presentan como proyecto, bien fundamentado, ejecutado, con simulación, pues están del otro lado. Entonces, pues, es para que le den clase a sus profes, ¿no? Vean, el sistema, este es el más básico, pero vamos a ver cómo se obtiene, porque la base es un tanque y de ahí para abajo todo está muy sencillo. Tengo que preguntarme por aquí. Okay. Bien, entonces, ojo, ¿cómo voy a interpretar los tanques? Primero, en un tanque o un contenedor de material líquido, este es mi tanque, tiene una altura, HDT, no están viendo. Okay. Ahí está, ese es mi tanque.
Y se dice que la capacidad de almacenar algo se le llama capacitancia. ¿Qué más? Lo que son las válvulas. Una válvula, por una válvula hay un flujo, y ese flujo es Q de T. Nada más. Y son todos los elementos que van a tener en un tanque. Y este se denota como la variable R. Bien. Ahora ven, ¿cómo voy a relacionar un sistema hidráulico con un sistema eléctrico? Simplemente con la ley de Ohm. Recuerden este triangulito de la ley de Ohm. Este es B de T, este es R y este es I de T. En el químico es uno de los sistemas más sencillos que hay. Por eso no estudiaron química. ¿Ven? B de T es H. ¿Quién es H? Por la capacidad de almacenamiento. R sigue siendo la misma R que se está oponiendo al paso del flujo. Y la I de T, pues es en sí el flujo. Q de T. Así de sencillo. ¿Qué más? Bueno, pues en las ecuaciones que tenemos aquí, lo más importante a destacar en esas ecuaciones es lo siguiente. Bien, vamos a poner el ejercicio. El ejercicio es este. Este ejercicio me lo preguntó un chavo de 9º semestre y se los dije al inicio del curso. Incluso lo iba a invitar al curso, pero mejor a mí me dio pena que a él. Ahí está. Tiene una válvula. Y ahí está. Identificamos variables. 1. La capacidad del tanque 1 o del tanque. La cantidad de almacenamiento H. Ahí está. R, sabemos que es la válvula, y el flujo es Q0 o Q de salida, Q. Y aquí simplemente viene una señal de entrada. Este va a proporcionar el líquido o el material que vaya a descargar en ese tanque. Y eso se le conoce como el flujo de entrada. Y siempre voy a relacionar entrada-salida y la diferencial de la capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, ojo, el tanque 1 o el tanque, por la derivada de su capacidad, va a ser igual a la diferencia de la entrada de flujo menos el flujo de salida con respecto al tiempo. Así lo vamos a relacionar. 1. ¿Qué más? De nuestras ecuaciones que están ahí, sabemos que R es igual a la derivada de H con respecto a Q. ¿Quiénes son ellos? H, pues es el material que tengo, y Q pues es la salida. En realidad, si lo quiero ver como una ecuación, pues es H en Q. ¿Quién es la salida? Pues es Q0. De aquí, Q0 es igual a H sobre R. Y siempre vamos a utilizar estas dos ecuaciones, esta y esta. No hay más. Y ver si hay diferencia de entrada con respecto a la salida. Y ya terminé. Vean. ¿Qué quiere decir? Que C de H en dt, lo pasé de este lado, es igual a Q de entrada menos Q de salida. O bien, C de H en dt es igual a Q de entrada menos Q0, pero Q0 es H sobre R. Ya terminé.
paso la R multiplicando para allá, ¿y qué tengo? Que dH en dt, bueno, aquí hice un cambio diferente, porque lo quiero acomodar como una ecuación diferencial. Acuérdense que el objetivo siempre es obtener una ecuación diferencial. Tendría que desarrollar primero esto. C dH en dt es igual a R QI menos H sobre R, ¿de acuerdo? Esto implica que RC dH en dt más H es igual a R QI. Y esa es mi ecuación diferencial. Así de sencillo. ¿Qué hago con esa ecuación diferencial? Vamos a ver qué hacemos. Imagínense que es la práctica de control de procesos 2, noveno semestre. Esto es lo que están haciendo los chavos de noveno semestre. Fácil, aplico Laplace. Si aplico Laplace, ¿qué tengo? RC S, porque es la primera derivada, H de S, más H de S es igual a R QI. ¿Quién es I? QI, pues es la entrada, Q de entrada, ahí está. Factorizo H de S, que multiplica RCS más 1, es igual a R QI de S. Relación salida-entrada, H de S sobre QI de S es igual a ¿quién? A 1 sobre RCS. Y ya tengo mi función de transferencia. Y de la función de transferencia puedo obtener todo lo que yo quiera. Recuerden, pues aquí está. Ahí está. Ahí me faltó la R. ¿Qué hacemos ahí con esa R? Así es, ahí está la R. Diagrama de flujo, señales, diagrama de bloques, representación de variables de estado, simulación, etc. Prácticamente en este libro estaba como primer ejercicio el desarrollo de un proyecto de noveno semestre. Sinceramente eso es una vergüenza. Y lo mismo pasó con Pino, estas cosas eran los que estaban haciendo, y bien sencillitos. Ahora, ¿qué hago con esta ecuación? Lo voy a poner aquí en la pantalla. Espera, ¿qué vamos a hacer con estas ecuaciones? Simplemente, vean lo que tengo. Mi ecuación dice lo siguiente. RC, bueno, yo lo tengo ahí. Me voy a mi analogía. Aquí está la analogía. Y vean lo que dice. La escribo para que no haya problema. RCDH en dt más H es igual a R QI. Listo. Y vemos la analogía. I es igual a Q. Quiere decir que este es R por I. Más H. ¿Y la H quién es? La H es B de T. Para este caso es una B. Y aquí, ¿qué sería? RC dB en dt. Listo. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí es una ecuación de un circuito eléctrico. ¿Cuál es esa? R por I, B de T. R, C. Este es R, este es C. Ahora observen,
Si yo aplico ley de tensiones de Kirchhoff, sería B de T menos I por R menos B de C igual a 0. ¿Quién es I? Sabemos que I es C por dB en dt, por lo tanto es B de T menos C de B en dt por R menos B de C igual a 0. ¿Y están de acuerdo que esa es la misma ecuación que está aquí? Eso equivalente es esta. Quiere decir que nuestro tanque se representa mediante un capacitor y la R es la que controla el flujo Q. Para este caso es el flujo de corriente. Y así se hacen las analogías para este tipo de sistemas. Cuantos tanques yo tenga, que voy a obtener un circuito RC, circuito RC, circuito RC. ¿Les recuerda algo ese tipo de circuito? Ahí está. El que les mencionaba, el circuito RC, RC. O bien CR, CR. O bien RL, RL. CL, CL. Y pueden hacer todas las combinaciones posibles analizando ese tipo de circuitos y van a tener todas las analogías que puedan ver en los diferentes tipos de sistemas, ¿sale? Porque todo se va a representar con circuitos eléctricos. ¿Dudas? No, profe. Conste que esta es una práctica de 9º semestre y llega el alumno y no sabe sacar el modelado de primer orden de un tanque. Imagínense, pobres chavos, cómo van. Está difícil, ¿no? Entonces, pues, tienen su libro, hagan y deshagan con él, ejerciten. Las habilidades que están adquiriendo aquí es para agarrar un libro, independientemente de las variables que utilice el libro, ustedes plantean su problema y le dan solución. ¿A quién le van a preguntar? A nadie. Utilizan otra metodología, otra técnica de análisis, simulan y la respuesta debe de ser la misma. Y para terminar, les había comentado que les iba a mostrar un circuito, una simulación de un sistema. ¿Se acuerdan? Vean. Siguiente clase, continuamos con hidráulicos y vemos algún térmico. Sistemas no lineales. Y el lunes les voy a dar otra clase más y terminamos, ¿sale? Así que como ya estamos terminando, les encargo los que no han hecho su aportación de lo faltante. Bien, vean, vamos a hacer una simulación de un sistema real. Vean, este programa carga los parámetros de un motor de 20 HP. Es un motor trifásico. Grafica sus curvas características y se realiza una simulación de un control. Ese control se llama control vectorial orientado al campo. La vez pasada vimos un modelito de un control por campo y un control por armadura.
Y vean lo que hace este programa. Va a cargar una simulación S3 que es de Simulink para poder después ejecutarlo y ver sus respuestas. Entonces, observen. Esto es puro modelado y control aplicado. Entonces, ejecuto este programa. Dice que está corriendo. Busi es ocupado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahí se ve que está ejecutando. Vean, cargó el Simulink y ya graficó las curvas características del sistema en condiciones óptimas. Se dice que el par, la flecha, la velocidad del rotor, en radianes, bueno, este es la velocidad de acuerdo al desempeño y de acuerdo a la eficiencia, y la corriente en el estator. Recuerden que una máquina, para su mejor operación, debo de controlar la corriente para que no se vaya a quemar. Entonces, debe de condensar muy alto, porque acuérdense que los motores arrancan en plena y su corriente debe de incrementar. Esto es lo más importante, son los picos que tiene una máquina. Desde el punto de vista gráfico, así se comporta cualquier máquina. Me voy a la simulación y ven lo que es una simulación. Vean lo que hay adentro de este cuadro. Es una máquina de inducción en un eje Q de 0. Es una forma de modelar el sistema. Y vean, si yo me meto, pues hay ecuaciones, puras ecuaciones en dominio del tiempo y de Laplace. Adentro, ven, aquí está el rotor, los ejes Q y D. Y aquí hay puras ecuaciones. Nada nuevo, simplemente identifico el tipo de sistema y voy armando mis propios sistemas. ¿Sale? MUX y lo que ya hemos visto. Formas de simular, de interpretar el eje Q y el eje D y el eje 0. Ahí está. Todo eso. Buena simulación. ¿Qué más? El eje ABC al Q de 0 es una representación de todas las ecuaciones que saco de un motor a otro de 2 o 3 variables. Pura simulación, cosas vistas. Y después lo tengo que regresar del QD al ABC. Son ecuaciones de transformación. Y aquí este bloque es el control. Y esta curva me dice cómo se debe de comportar mi máquina. En esa es mi señal de prueba. Y aquí viene el control. Y vean lo que viene dentro del control. Pues más ecuaciones. ¿Qué es ahí? Bueno, pues seguramente hay controles integrales, proporcionales, derivativos. Pura ecuación. Señales de prueba, señales de comparación. Ahí está. Y esta función de transferencia me simula el par o bien el control del par. Esta es la señal de referencia, vean. Se ve chistosa, ¿no? Por lo tanto, me está esperando para simular. Simulo. Simulamos y vean cómo se comporta la máquina en tiempo. El tiempo debe de ser mínimo.
Las respuestas de los sistemas son incluso de segundos a milisegundos, nanosegundos. Esta simulación es para 2 segundos, nada más. Y vean, aquí están todas las curvas del comportamiento del sistema. Obviamente estamos hablando de corriente alterna, y la corriente alterna es una senoidal. Y en cada uno de los disturbios, vean cómo sufre el disturbio, pero el sistema se tiene que estabilizar. Y aquí se ve, el sistema ya está estable de aquí para allá. Todo esto es disturbio. Cómo se comporta la velocidad, cómo se comporta el transitorio, cómo se comporta el par en mi sistema. ¿Qué me dice? Me está pidiendo que continúe con esta acá. Recuerden, retorno. Vean, ahí están mis gráficas. Todas las que vieron en el osciloscopio están aquí. Me está esperando que las guarde. Obviamente si quiero armar mi proyecto, salvar las gráficas. Si vuelvo a correr mi sistema, carga nuevas variables. Yo puedo estar ejecutando cuantas veces quiera, obviamente previamente programadas. Y ahora vuelvo a retomar. Si quiero que se vean las gráficas. Era primero ese y después la simulación. Simulo. Ahí está. Y vean cómo cambiaron mis parámetros. Ya metí nueva forma de disturbio. Y vean cómo se comportó ahora mi sistema. Completamente diferente. Le damos otra vez retorno. Y ahí están mis nuevas señales. Entonces aquí se visualiza y siempre van a tener curvas de este tipo. Miren, que tiene un sobretiro y ¿qué le va a pasar? Se va a estabilizar. Los disturbios oscilan, se mantienen porque estamos hablando de senoidales, sufre un disturbio pero tiene que regresar a su normalidad, otro disturbio a su normalidad, sin ningún problema. Y esto es control aplicado ya a los sistemas. Y obviamente el sistema previamente ya fue modelado. ¿Sale? Bueno, pues con eso terminamos la clase de hoy. Para que tengan una referencia de lo que es el control y no nada más un tanquecito ahí, o un solenoide y les complicaron la vida, ¿no? Con eso. No, esto es mucho más. ¿Sale? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Si quieren este archivo, se lo subo. Y ahí le echan un montón para entenderle. Y para que tengan una referencia de lo que es el control, ¿sale? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, pues espero que les haya gustado esta clase. Esta fue una de las más completas por todas las aplicaciones. Ver un sistema electromecánico e identificarlo con los ejemplos que vimos ya es mucho más fácil. Pasar de un sistema en engranes a un sistema eléctrico con transformadores, que son temas que no han visto y que van a llevar, pero sé que no van a ver, pero que ustedes, a pesar de los maestros, tienen que ponerse a estudiar. ¿Sale? Recuerden que ustedes, así se los digo, son un punto de referencia y lo van a ver en sus grupos. El profesor va a estar hablando y ustedes van a decir, pobrecito, ya lo dominan la mayoría de las cosas que estén viendo, pero ustedes no se queden con eso, tienen que aprender más cosas. Bueno, pues la vamos a dejar. Nos vemos el siguiente viernes y les encargo a los que faltan de hacer su aportación. Y prácticamente tenemos 2 clases más. Y me excedí, yo pensaba terminar este viernes a más tardar, pero incluso
viendo las clases, ya vamos en la clase 16, esta es la 17, y yo máximo le echaba 17 clases, porque les había dicho que su curso duraba 30 horas, y eso era 15 clases, ¿no? Dije, unas 17 clases y ya. Pero del día que se fue la luz para acá, ese día fue cuando me retrasé. De hecho, hubo una sesión donde hubo poca afluencia y también como que cortamos la clase más temprano, precisamente por lo mismo. Pero bueno, ya son las clases finales y no las desaprovechen. Sé que tienen los videos, pero de una vez les aviso y les quiero pedir que esos videos sean particulares, que no sean públicos, sobre todo porque hago referencias a muchas situaciones escolares y no me vaya yo a meter en algún problema. Al final de cuentas, pues ustedes invirtieron en su curso y si tienen los videos, pues pueden usarlos cuando ustedes quieran, pero simplemente para ustedes. ¿Sale? Nos vemos la siguiente clase y que tengan buena noche. Sí. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Uy.